Hola, bienvenidos a Indie Swarm Talks, edición Solo tenemos audio. Una disculpa, nuestro productor mordió los cables y hemos estado batallando un poquito con el setup de la cámara, pero pues ya no nos podíamos quedar sin tener la discusión que teníamos preparada. Entonces los invitamos a... ¿cómo se dice? Los invitamos a participar dentro del chat, a mandar sus preguntas por aquí mismo y estar al pendiente de redes sociales para que nos den retweets y shares en Facebook para que la gente se entere de que lo estamos haciendo, aunque sea vía solo audio. Y pues no todo lo malo es malo. Probablemente vamos a estar estrenando cámara para el próximo stream. Y de hecho parte de la situación es esa, entonces esperemos que para la próxima nos vean en mejor calidad. Sí, pues una disculpa, pero pues sin más arrancamos. Ya que no hay cámara y no pueden ver sus rostros, voy a presentar a los pocos que nos acompañan el día de hoy. Tenemos aquí a Jimena. Hola. Diego. Hola. El señor Dácalo. Un gusto otra vez como siempre. Y yo soy Jorlo. Y pues vamos pasando ya directo al tema. Esta semana decidimos hablar de balance, que pues, creemos que es un tema bien amplio y algo complejo de hablar. Cuando hablamos de balance, pues hablamos de pues, cómo interactúan los elementos del juego, cómo interactúa el jugador con el juego y todos estos como tipsitos y maneras que podemos tomar en el diseño para hacer que todas esas interacciones se sientan justas y den para una experiencia que sea divertida, que no sea aburrida y que no sea muy, muy difícil. Es como un poquito encontrar el flow en las mecánicas. Muchas veces se piensa que el balance también es como o únicamente para multiplayer, o es donde más claro se ve, ¿no?, la existencia del balance. Pero bueno, pues obviamente está en todos los juegos, en cualquier sistema en donde el jugador tenga que interactuar con algo que sea controlado por la inteligencia artificial de un juego, requiere algún tipo de balance. Uh-huh. Existen algunas de las premisas, es como la onda del balance imperfecto. Yo tengo una experiencia como medio chistosa con un juego que estuvimos haciendo de prueba en donde trabajo, que queríamos hacer como una especie de Tower Defense, ¿cómo se llama? Plantas contra zombies, cosas raras así. Ajá. En la cual jugador 1 mandaba ciertos números de unidades de su lado, el jugador 2 también, y cada unidad tenía su counter exacto del otro lado. Entonces era tan perfecto el balance que se sentía como una especie de piedra, papel o tijera, en donde no tenía como mucho chiste, ¿no? O sea, tú sabías que si tu contrincante te mandaba la pieza amarilla, tú lo contrariabas con la pieza roja. Claro. Entonces era como muy chistoso. Ajá, era muy obvio y se sentía así como de, pero entonces, ¿cuál es el chiste, no? Y como que esa es la primera idea del balance, que creo no debe de ser perfecto, siempre debe tener un poquito de balance imperfecto para que funcione. Sí, hay un par de cosas que mencionamos no mencionamos. Como saben, cada semana junto con el talk subimos un blog post sobre referencias y lecturas que nos parecen importantes al respecto al tema de que vamos a hablar. Y una de las referencias que pusimos esta semana fue una plática de uno de los diseñadores de Halo que dio en GDC de 2010, si no me equivoco, donde hablaba sobre balance, específicamente del balance del Sniper Rifle y cómo fue iterando el balance y el tiempo de cada disparo desde Halo 1 hasta el 3. Y ahorita que mencionaste el piedra, papel o tijera me da mucha risa porque él también lo menciona, y menciona que piedra, papel o tijera no es un juego balanceado. O sea, siempre que tengas un sistema donde los 5 elementos que interactúan entre ellos se contrarrestan inmediatamente, o sea, tienen un igual, o sea, que no hay diferencia entre cada uno de ellos, pues es un sistema roto, es un sistema aburrido y no se puede decir que está en balance. Okay. Se vuelve un juego de azar más que claro. Un juego de hecho, por ejemplo, también en el ajedrez, ¿no?, se dice mucho acerca de que las piezas blancas, cuando eres así un super master de ajedrez, tienes un no sé qué tanto porcentaje de posibilidad de ganar, simplemente porque tú eres quien empieza. Uh-huh. Y se dice mucho también eso, ¿no?, como la ventaja del primero que empieza en una partida de ajedrez, que también está como un poco balanceado. Sí, de hecho en las referencias que posteamos en IndieSwarm se hablaba mucho de ese tema y de que cómo realmente no está demostrado que realmente el que vaya primero en ajedrez tiene esa ventaja, pero que puede existir, o sea, sin embargo. Y eso en un juego que existe desde hace cuánto tiempo, ¿no?
Sí. Es padre, o sea, creo que el balance es uno de los temas. Tal vez no puedo meterlo en importancia, pero sí como un tema bastante interesante que tocar, porque muchas veces tenemos como esa situación de que cuando estamos armando nuestro juego ponemos ciertos valores al azar solamente para saber si pues si estamos debugueando o lo que sea, ¿no? La velocidad de los personajes, cuánto atacan, cuánta vida tienen, y es padre como darte cuenta de que todas esas variables muchas veces las vas a estar como moviendo a través de feeling, ¿no? De jugar y jugar y probar muchas veces tu juego, es donde te das cuenta si la velocidad del personaje es correcta, si la cantidad de golpes que da por segundo es acertada, y es como interesante porque sí, el balance lleva como mucha parte de análisis, pero también lleva mucha parte de feeling. O sea, no puedes llegar a un buen balance sin tener tester, ¿no? Sin sacar el juego a la luz y dejar que lo estén probando varias personas. No vas a poder tener como un acierto amplio en el balance en ese aspecto. Pues no sé, creo que es un tema difícil, decir que no hay matemáticas involucradas. No, claro que hay, claro. Algo también de lo que hablaba mucho este señor diseñador de Halo, que sí, muchas veces cuando pensamos en balance pensamos en números, en balancear números, y habla como de, o sea, sí, son números, pero al final de cuentas, como tú dices, recae mucho como en intuición y en feeling. Pero él toma una premisa que dice que mientras más complejo es tu juego, menos puedes confiar en los números. O sea, mientras estés trabajando con números más grandes, más complejos, o sea, tu cerebro solo puede entender cierta cantidad de dígitos antes de tratar de abstraerlos y hacerlos algo más comprensible. Y creo que eso es muy cierto. Creo que pues vale la pena ir como desarrollando esta habilidad de balance y esta sensibilidad, que creo que también tiene mucho que ver tanto con la experiencia de desarrollo como la experiencia jugando, ¿no? Creo que es de las pocas cosas donde sí puedes ganar ciertas habilidades para un buen diseño al haber jugado mucho. O sea, me imagino, por ejemplo, tú que juegas mucho StarCraft, tienes una visión mucho más amplia del metajuego de StarCraft y del balance y de cómo afecta la velocidad de cada unidad al juego que alguien que lo ve desde afuera, o sea, ¿no? Creo que inherentemente un diseñador de juego que está involucrado en el balance de un juego, pues se tiene que volver un máster en su juego, o sea, tiene que ser el mejor jugando y conocer todos los exploits y encontrar esos puntos donde el balance se rompe. De hecho, es bien interesante el tema de StarCraft. No sé si hay algún StarCraftero allá afuera que me quiera decir que lo que voy a decir es una tontería, adelante, pero según yo, cuando salió la segunda entrega de StarCraft 2, que es Heart of the Swarm, obviamente lo que hicieron fue un open beta para el público en general, en el cual podías probar así como todas las unidades, ¿no? Y obviamente se me hace muy interesante ver como situaciones de que cuando le daban el juego a los coreanos empezaban a jugar de una manera bien interesante que al parecer Blizzard no había tenido considerada, porque empezaban a hacer rushes y hacer situaciones que se veían completamente injustas, que era así como: Blizzard, ¿cómo dejaste que esto saliera a este nivel y que estos güeyes nos pudieran estar arrasando de tal manera, ¿no? Pero era un beta, ¿no? O sea, era un beta, de hecho se trataba, ¿no? Pero lo interesante era ver cómo Blizzard dejaba como números crudos y aventaba la beta, y entonces el público era el que empezaba como a romper el juego, a romper ese balance, y entonces ya después entraba Blizzard a tratar de reajustar todo aquello que no habían pensado, porque nada más los profesionales coreanos locos se les ocurren hacer esas cosas. Y una de las como situaciones más interesantes de balance que se me hicieron bastante inteligentes por parte de Blizzard en StarCraft fue con una unidad que se llama el Oracle. Cuando el Oracle sale, pongamos que tiene una velocidad de 3, 4, ¿no? Por decir algo. Y era relativamente rápida. Era una unidad que mataba muchos trabajadores, y como que la gente estaba muy inconforme con esa unidad, la sentían injusta. Y entonces, ¿qué hace Blizzard para balancearlo? No, o sea, alguien pensaría, pues le bajo la velocidad, o le bajo el ataque, o le bajo la vida. No, le hicieron más rápida. Entonces todos los de StarCraft se quejaron así: es que, o sea, te estamos diciendo que la unidad está OP y la vuelves más OP. Y entonces la respuesta de Blizzard fue sí, entonces ahora tú te tienes que cuidar de ella, porque ahora realmente sabes que está OP.
Entonces, como ya está OP y ahora ya es más fuerte de lo que era antes, el metajuego cambia. El metajuego cambia y los jugadores tuvieron que tomar decisiones de es que ahora ya están más fuertes los Oracles y me tengo que proteger contra ellos. Y entonces la unidad en sí dejó de ser tan popular porque la gente ya estaba muy protegida contra ellos. Se me hizo muy interesante cómo ellos, en lugar de decir que el balance era, o sea, la unidad está muy fuerte, vamos a bajarle de fuerza, no, vamos a subirla y hacer que los jugadores corrijan el balance. Fíjate, como contraargumento a eso, o sea, igual en la misma plática de GDC, que repetimos, está en indieswarm.me/blog, y ahí está la última entrada con las referencias que estamos mencionando ahorita. En la plática que da el diseñador de Halo, él habla que para él un buen balance implica la longevidad del juego. O sea, mientras el juego se pueda mantener balanceado durante mucho tiempo, implica que esté bien balanceado. Y creo que eso choca un poquito con el concepto que tenemos hoy de balance, ¿no? O sea, ves juegos como Dota, juegos como StarCraft, que tienen parches semanales o mensuales máximo. Juegos de peleas también. Juegos de pelea que también son parchados así, pero a niveles medio idiotas a veces. Y te pones a pensar, o sea, pues esos juegos no están balanceados, y no están balanceados que requieren ser parchados constantemente. Bueno, creo que los juegos de pelea no. Los juegos de pelea, con cada, por ejemplo, Street Fighter, lo que tengo entendido es que cada que hay una reedición, en el caso de Street Fighter sí, pero por ejemplo en el caso de Killer Instinct mensualmente estamos teniendo estos parches que cambian las estadísticas dentro del juego. Entonces, o sea, varía de juego a juego, pero de que cabe la posibilidad, cabe. Pero creo que es interesante, o sea, son juegos vivos, ¿no? O sea, son juegos que viajan como en esta idea de modas. Por ejemplo, en Dota o en StarCraft, que muchas veces empiezan a ver como estilos de juego. Y entonces empiezan a explotar tanto esos estilos de juego que se empiezan a dar como cuenta de exploits o de situaciones que no son justas. Claro. Y entonces llega Blizzard, hace un parche y cambia como las mecánicas dentro de las modas o de las tendencias que se están llevando a nivel mundial en el juego. Creo mucho que lo que hace esta cuestión como de estar... Más bien Blizzard lo que hace es como desbalancear el juego. O sea, de repente se dan cuenta de que, por decir algo, al final tienes a puros Terrans en la competencia mundial y los únicos que están ganando premios son Terrans. Entonces lo que hacen es poner más OP a los Zergs y entonces empiezan a haber más Zergs dentro del juego, ¿no? Y se me hace padre que lo que están haciendo es más como ver hacia dónde se está moviendo la gente o qué tipo de estrategias se están usando y modificar el juego a favor de darle como mayor variedad a lo que la gente normalmente está haciendo. Phil nos comenta en el chat que no es una falla en el área de diseño el hecho de que se esté parchando constantemente, sino que más bien son las exigencias de la producción. Habla que pagar un equipo interno de balance, o sea, ¿para qué pagar un equipo de balance si puedes dejar que los gamers estén constantemente rompiendo tu juego y permitiéndote iterar sobre lo que ellos mismos vayan descubriendo? Además, un juego desbalanceado no es un juego roto, no en el estricto sentido de la palabra. A eso iba, y quería mencionar un caso muy específico, que es el caso de Smash. Hace unas semanas, de hecho eso no lo puse en las referencias, pero si quieren ahorita se los pasamos por el chat. Alguien subió unas gráficas de cómo fue cambiando el metajuego de Smash, de Melee, un juego que tiene ya más de 10 años y jamás fue parchado. Y habla de cómo es un juego completamente desbalanceado, sin embargo el metajuego fue cambiando. O sea, Nintendo lanza Smash y lo ignora completamente después de eso. O sea, después del lanzamiento de Smash no hubo parches, no hubo cambios, no hubo actualizaciones, no hubo una segunda edición de Smash. Sin embargo, los jugadores se fueron adaptando poco a poco y, por ejemplo, hay unas gráficas súper interesantes de los tires, de cómo los jugadores pro consideran a los personajes en cuanto a quién es mejor, quién es peor. Y ves así unos declives así brutales donde, por ejemplo, hay un Jigglypuff, ¿no? O sea, Jigglypuff en 2002 era considerado uno de los peores personajes y conforme fue cambiando el metajuego a través de los años, ahorita es considerado en el top 5 de personajes de Smash. O sea, estás hablando de que los mismos gamers los pro gamers de Smash fueron como cambiando su metajuego, descubriendo nuevas maneras de jugar, descubriendo nuevas como habilidades en los personajes. Y creo que eso también tiene un valor bien interesante, donde hablas de que Smash fue encontrando su balance a través del metajuego. Y a través del desbalance que tenía el juego en sí. O sea, los jugadores fueron encontrando el balance. Es que eso es lo padre, o sea, un juego desbalanceado no es un juego roto, o sea, quiere decir, no estoy dándote un juego en alfa o no te estoy dando un juego así en preventa para que me lo pagues y entonces yo pueda terminar la producción y después darte un DLC que es el juego terminado. De hecho es ahí cuando llamamos el imbalance perfecto en los videojuegos, que hay de hecho varios que lo utilizan. De hecho, al principio, digamos, de todos los RPGs,
esté bien desbalanceado, no puedes vencer al enemigo final. Pero conforme vas avanzando, vas ganando niveles y vas balanceando más el juego. Claro, hay un video muy, muy bueno también de Extra Credits, donde hablan precisamente de balance imperfecto, ¿no? En Mario Kart. Y ponen un montón de ejemplos. Creo que por ahí hablan precisamente de la concha azul de Smash. Sí. Ah, sí, de la concha De azul. Smash, de Mario Kart. Y es otra de las referencias que no pusimos en el blog, porque encontré otro par de referencias bastante buenas. Pero creo que también es básico. Igual ahorita mismo se los paso por el chat. Ya les publicamos por ahí el de Smash, para que le den una checada. Esas gráficas están súper interesantes. Lo de la concha azul, eso está muy interesante. O sea, yo no soy gran jugador de Mario Kart, soqueo big time. Cada vez que hacemos reuniones en las cuales juegan mis compañeros Mario Kart, prefiero yo verlos que ser humillado tristemente en la última posición en el juego. Pero cuando vi este video de Extra Credits acerca de por qué la concha azul está ahí, cómo funciona y cómo la pueden vencer los jugadores pros, yo no sabía eso. O sea, yo no sabía que podías como brincarte a la concha azul si estás en primer lugar. Hay maneras de que no te pegue, ¿no? Que eso es nuevo, o sea, bueno. No, pero lo vi en uno de los anteriores. O sea, que había como un pequeño truco que te tenías que frenar y hacer no sé qué, y entonces podías como congelar el tiempo de la animación. Y podías como evadirla. Y se me hace bien interesante que existan ese tipo de situaciones donde jugadores pros todavía tienen la oportunidad de cancelar totalmente las características aleatorias del juego, como la concha azul en ese aspecto, en donde ya no depende de ti tu habilidad, no es la suerte que les salga. Pero la concha azul sí tiene una función en el balance. No, claro. Lo que pasa es que también tienes que ver el enfoque del juego. O sea, el enfoque de Mario Kart es que es un juego de fiesta, un juego para jugar con tus amigos, no es un juego pensado para hacer la cosa más competitiva de la historia. Y pues es como la manera de Nintendo de decir, todos pueden jugar, ¿no? O sea, no importa que seas el más malo, te vamos a dar la oportunidad de que le partas la madre al que va hasta adelante. Que en cualquier otro juego de carreras eso es virtualmente imposible. O sea, como dice Phil, no es un bug, es un feature, ¿no? Pero lo que está padre de esta onda es creo que me gusta mucho esta idea de que estén saliendo juegos entre comillas desbalanceados, donde eso es toda la vida, sí, ¿no? O sea, pero donde el jugador lo balancea a las necesidades que tenga la industria en el momento, y que existe un parche y lo pueda cambiar, ¿no? O sea, creo que es un buen momento para los videojuegos, el aspecto de que podamos estar recibiendo tantos parches y que estén habiendo tantos cambios. Sientes que tu juego está vivo. A mí me gusta. O sea, me gusta saber que no como quedó el juego en la primera entrega y como quedó, sino que puede haber como esta oportunidad de que se sienta que va evolucionando el juego a lo largo de cómo los jugadores van explorándolo y van como descifrando cada vez más profundo las mecánicas. Y también es un poco el hecho de que a mí me gusta este juego y sus creadores todavía lo están actualizando. Eso quiere decir que a ellos todavía les importa. Entonces, de cierta forma te hace sentir más especial. No sé cómo explicarlo en ese modo. Pero vamos, si a ti te importa algo, quieres que a otras personas también le importan. Y más si es la persona que lo creó. Entonces, recibir un parche cada cierto tiempo ayuda a eso. Claro. Y también mantiene el interés en el juego. Claro, creo que sí tiene mucho que ver con lo que menciona Phil, ¿no? Con la onda del ahorro, ¿no? En producción. Sí. De poder ahora confiarle esa parte a los gamers. Y que no está mal. Y creo que se ve mucho más, ¿no? Toda la onda del Early Access y el lanzar juegos en alfa que se siguen modificando. Yo no soy tan fan de eso. Creo que es una gran opción, pero creo que también, pues, bueno, como desarrollador es una gran opción. O sea, como desarrollador yo estoy feliz de que eso exista, pero luego lo piensas desde el punto de vista del consumidor, y la verdad es que ya hay varios casos de juegos que no se completan. Pero es que no es lo mismo un juego incompleto a un juego que no tiene un balance final, ¿no? O sea, yo preferiría, a mí me da mi juego terminado, con problemas de balance, que pueden pasar. O sea, los desarrolladores somos los peores críticos para nuestro juego. Nosotros no podemos balancearlo bien, y no lo podemos balancear de una manera divertida realmente. O sea, podemos hacer un balance ahí técnico, pero una vez que ya esté el juego afuera, te estoy entregando un producto completamente terminado, pero con un balance que todavía no está listo, y quiero que lo jueguen y lo prueben y así, y entonces en base a lo que está haciendo el jugador vemos cómo balancear, que no es lo mismo que tener un juego completo. Pero también cuando compras un juego completo, ¿no? Cuando compras un Street Fighter, algo que cuando lo compras no te dicen, esto no está acabado, y el hecho de que lo sientas mal balanceado creo que también tiene otras implicaciones. O sea,
creo que está bien tener como recurso la opción de parchar, porque pues, es algo que ya evidentemente todos contamos con ello. Pero creo que no deberíamos darlo por sentado. Creo que el tener un buen balance desde el principio es importante. O sea, si partes desde un balance que por lo menos no está completamente roto, Bueno, sí. o sea, Bueno, sí, o sea, creo que no podemos como negar todo el... creo que de ahí podemos empezar, ¿no? Con esta idea de cómo obtener un buen balance. Y, por ejemplo, remitiéndome a Genova Chen y a su teoría del flow, creo que es una de las mejores maneras en donde el balance queda como a decisión del jugador. O sea, tú lo que estás dando son más opciones que balances. Sé que no todos los juegos lo pueden hacer, pero se me hace interesante la propuesta de Genova Chen en base a su teoría del flow, con lo que pone acerca de la curva de aburrimiento, dificultad, reto, en donde al final el chiste es de que el jugador va a tener la decisión final de en este momento no me siento lo suficientemente capaz o mis habilidades no son lo suficientemente buenas como para tomar el mayor reto. Sin embargo, el juego me permite a mí poder irme por la zona más casual, en donde no voy a tener a lo mejor la cantidad de rewards que tendría desde la parte hardcore, pero yo puedo seguir jugando. O sea, no es un impedimento para mí mis habilidades, que al final el balance termina siendo eso. O sea, por ejemplo, regresando a StarCraft, una persona que tú le das a StarCraft el principio de la silla, nunca lo ha jugado, se lo das y lo metes a un juego multiplayer, te va a decir que el juego es injusto. Te va a decir que es muy complicado, que no entienden las mecánicas, que contra quien jugó pues no le dio oportunidad de vivir, ¿no? Claro. Y entonces el balance recae mucho en el jugador, ¿no? O sea, en cómo el jugador juega. Entonces si tú le das las oportunidades, como pone Genova Chen en la teoría del flow, pues vas a tener un balance un poco más rico y un poco más amigable para cualquier persona que quiera enfrentarse a tu juego. Claro, y que aún si no dejas a decisión del jugador eso, o sea, aún si tú quieres tener como la dificultad estándar, creo que el tomar la filosofía de flow de Mihaly Csikszentmihalyi y después retoma Genova Chen, creo que también la puedes abstraer un poquito más y sacarla más bien al lado de el diseño de tus mecánicas tiene que tener un flow, ¿no? O sea, cada una de las acciones de cada objeto en juego pues debe cumplir con esta gráfica, ¿no? Donde no sea muy aburrido ni muy difícil. Y creo que mientras puedas mantener ese flow en cada uno de los elementos del juego, es decir, desde que tu disparo, o sea, no sé, el balance de un arma, por ejemplo, pues va desde el rico, el que tiene, cuánto tardas en recargar, o sea, todo eso es como lo que cambia un montón entre balance de armas, ¿no? Claro. Y creo que, por ejemplo, debe haber un buen flow ahí, o sea, debe haber un buen tiempo, por ejemplo, de recarga, pero tampoco puede ser demasiado que se vuelva aburrido, o sea, y ahí es donde, por ejemplo, mucha gente choca, ¿no? Así que dice, es que el juego tiene que ser realista, ¿no? Y pues si tuvieras que recargar a la velocidad que recarga un humano, sería el juego más aburrido del mundo, ¿no? No es que fuera así un slinger super pro. Y que pudieras cargar la cantidad de balas y armas que puede cargar un humano normal. Entonces creo que el balance sí, así como el game theory, creo que va muy de la mano. Por ejemplo, a ver, ¿qué sucede con, por ejemplo, el balance de Skyrim o el balance de... No creo que no lo puedas hacer en The Last of Us, pero en Skyrim sí, que vas perdiendo y perdiendo y perdiendo y te sale en la pantalla de carga. Oye, si ya no puedes bajar aquí la dificultad, y recuerda que puedes bajar la dificultad en el momento que quieras. ¿Qué sucede con eso? O sea, yo creo que nos sirve, o sea... Sí es útil. No. Yo digo que no. Yo creo que no es nada útil, creo que... Y es insultante. Sí, exacto, muchos jugadores nos sienten insultantes, así como, no me digas qué hacer, ¿no? Así, yo sé que puedo. Aunque me tome 50 horas lo voy a lograr. Pero existe, ¿no? O sea, Bethesda tomó esa decisión. Sí, God of War también lo hace y un montón de shooters, o sea... Creo que no es lo indicado. Creo que eso, al igual que otros elementos, ¿no? Como los game directors, estas inteligencias artificiales encargadas de autobalancear el juego, creo que es bien difícil hacerlas. Creo que es más fácil, o sea, cuando el jugador se da cuenta de que le estás cambiando la dificultad, en ese momento el jugador se va a sentir insultado. Así sea una pregunta de ¿quieres bajar la dificultad? O así sea que el jugador diga, qué chingados, hace 2 minutos me estaban saliendo 10 enemigos y ahora me salen 6. O sea, el gamer tampoco es idiota. Pero velo por el lado contrario. ¿Qué pasa si de repente la experiencia de juegos es demasiado fácil para el usuario y necesita un cambio dinámico en la dificultad, como en el caso de Left 4 Dead? O sea, ese director es hermoso cuando se da esa situación. Cuando se da lo contrario, como tú bien comentas, puede ser el infierno totalmente. Por ejemplo, o sea, yo creo que por Skyrim en ese aspecto está mal balanceado.
O sea, y ellos en lugar de sentarse a balancear el juego, lo que hicieron fue meter niveles de dificultad. Y el jugador toma las decisiones de, ¿sabes qué? Está muy difícil, le voy a bajar. Entonces, en realidad, no hubo un análisis de balance para Skyrim. Simplemente pusieron, esta unidad se mueve tanto y mata tanto y el personaje tiene tanto de vida. Si tú no quieres hacerlo así, lo único que haces es bajarle velocidad o daño al enemigo y el jugador lo toma como decisión. O sea, un Game Director creo que es al menos un detalle por parte de los desarrolladores de decir, ¿sabes qué? Me voy a trabajar yo el balance del juego para tratar de darte un balance un poco más interesante que tú nada más tomando las decisiones de qué dificultad tienes. Pero tiene que estar bien hecho, o sea, no sé, yo tengo malas experiencias con juegos de carrera donde es como bien obvio el rubber banding, ¿no? Así de que te empiezas a alejar mucho de los que traes atrás y de repente ya los traes otra vez en la cola y tú así de, pero qué rayos, yo sé que le llevaba una vuelta de ventaja porque de repente lo tengo otra vez aquí, ¿no? Y se vuelve muy obvio, o también al revés, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Yo sé que estaba 2 vueltas atrás y de repente ya alcanzo a ver el que va hasta atrás. O sea, creo que tienes que ser súper discreto con esas cosas porque el jugador sí se puede sentir insultado, o sea, creo que es muy fácil decir así de ¿por qué me estás cuidando, joder? O sea, sí, creo que es más molesto, ¿no? O sea, creo que prefieres perder claro. a que te des cuenta que te hicieron ganar, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí te hace sentir así como muy insultado. Es como cuando dejas ganar a alguien en un juego. Sí. Que le quitas todo el gusto de yo lo hice, no fui yo quien lo logró. Es así, no, el juego me está haciendo ganar para que no me sienta mal y siga dando mi dinero. Sí, el rubber banding puede ser súper molesto. Pero creo que, o sea, pensar en un balance dinámico al menos es un tema más interesante que pensar en un jugador que pueda cambiar de manera hasta su gusto la dificultad del juego porque ya no puede pasarlo. De hecho, creo que en Extra Credits también hicieron un video sobre eso con Dark Souls 2. Con Dark Souls 2, de hecho, si quieres mencionarlo, ese es un gran video también. Te mencionan que en Dark Souls 2 no te pusieron como difícil, fácil, normal, sino que tú ibas viendo cómo volverte más fuerte con tu personaje, cómo iba evolucionando el personaje, qué ítems te ayudaban. Por ejemplo, cada vez que te mueres, todos tus ítems todas tus almas desaparecen, pero que hay un anillo que te permite conservarlas. Eso lo convierte el juego más fácil, pero ellos no te están echando en la cara de que, oye, lo estás haciendo mal, aquí está más fácil. Sí, exacto, o sea, es como implementar sistemas dentro del juego que le permitan al jugador simplificar su experiencia, pero por decisión propia. O sea, como menciona Jimena, Dark Souls tiene eso, o sea, tienes clases de personajes donde es evidente que jugar con el mago es lo más fácil, ¿no? O sea, jugar con alguien que puede jugar así, lanzando flechas y hechizos de lejos, el juego se simplifica así, pero brutalmente. Y creo que es una buena primera experiencia de Dark Souls, ¿no? O sea, si alguien me preguntara, voy a jugar Dark Souls por primera vez, ¿qué me recomiendas? Juega con alguien con rango, ¿no? Y es como un sistema de balance súper discreto, porque a From Software le permitió hacer un juego difícil y cerdo en la manera que ellos querían. Ellos querían un sistema de combate cuerpo a cuerpo súper fino y muy, pues, lento, como es su sistema, ¿no? Pero muy estricto, le exige mucho al jugador. De hecho, muchos dicen que es hasta injusto, pero es parte Yo del juego. difiero un montón. yo creo que es perfectamente justo. Mira, yo diría que injusto sería EVE Online. Eso es totalmente Híjole, injusto. No he jugado más Hay un meme muy popular de la gráfica de accesibilidad y de dificultad que tienen varios MMOs. O sea, una gráfica más o menos decente, World of Warcraft, Lord of the Rings. Y luego viene la gráfica de EVE Online, que es básicamente un atolladero. Y es la verdad, o sea, realmente ese juego pide demasiados skills desde un inicio. Pero, de hecho, el público al que va, No. o sea, la gente... Es gente que quiere ver gráficas y Y tablas es gente Excel que todo el quiere día. ese número de dificultad, ¿no? O sea, regresamos al mismo punto de la cuestión del balance, ¿no? O sea, tienes que saber a quién le estás entregando el juego para saber cómo lo vas a balancear. Pero o sea, porque- ellos quieren ese tipo de dificultad. Nosotros no nos vamos a acercar a EVE Online porque no tenemos la cantidad de skills que se requieren para un juego así. Yo creo que más bien no tenemos la paciencia de descifrar La paciencia sus es un sistemas. O sea, creo que si hicieran más accesible la entrada a sus sistemas sería otra conversación.
Pero sí, creo que Dark Souls es un buen ejemplo de cómo implementar ciertos ítems en tu juego, ciertas opciones que el jugador que no quiere, pues no lo va a usar. Si tú llegas a Dark Souls y ves que puedes comprar un arma baratísima que está OP y eres así purista de Dark Souls, no lo vas a comprar. Dices, no, yo quiero un arma de verdad. O sea, esto se nota que es para los noobs, ahí lo dejas para los noobs, ¿no? Y no sé, me parece algo muy, muy inteligente dejarle la decisión al jugador. En vez de autobalanceárselo todo a través de un game director, a través de un rubber banding, el dejar que el jugador tome su decisión de cómo quiere jugar y cuál es la dificultad que quiere, y no necesariamente a través de un menú donde diga quiero jugar en fácil, quiero jugar en difícil. Porque aparte, seamos honestos, ¿quién le va a poner en fácil cuando quieres jugar un juego? O sea, yo lo he hecho. Lo he hecho cuando es un juego que digo, este juego me da flojera, quiero así como experimentar la historia y ver otros elementos del juego. Pero cuando quieres una experiencia pura de juego, pues no le vas a poner en fácil. O sea, y mucha gente hasta se siente insultada. Le dices, ¿lo jugaste en fácil? No, lo jugaste en serio, ¿no? O sea, y no dudo que mucha gente se abstenga de jugar en fácil, aunque sí evidentemente esté estúpidamente difícil en medium, pero por su orgullo, ¿no? Y creo que es mucho más fácil decirle al jugador que decida, no, sabes que me está costando mucho trabajo, voy a agarrar el arma que está OP para esta batalla y luego regreso a jugar normal. O sea, creo que es un sistema mucho más flexible y pues que lo deja todo en manos del jugador. Se me hace padre, o sea, y creo que sí. O sea, estoy de acuerdo que es una manera de integrar la curva de dificultad dentro de las mecánicas. O sea, en lugar de tener mi menú de difícil o fácil, yo como jugador tomo decisiones de cómo quiero jugar dentro del juego. Si elijo la mejor armadura, el personaje de rango y el mejor arco, el juego va a ser fácil y ya, no pasa nada. Sí. ¿No? Y si me decido ir en tanga con una escoba, el juego va a ser muy difícil. Y toda la decisión fue mía. Pero no todos los juegos tienen la capacidad de permitirle eso al jugador. O sea, no siempre vamos a tener la oportunidad de que el jugador pueda tomar decisiones de ese tipo para poder... Y que de hecho, retomando un poquito de los temas que queríamos hablar, creo que la manera en que Dark Souls se acerca a ese problema y choca un poquito con el concepto que tenemos de balance, ¿no? Muchas veces cuando uno piensa en balance, es decir, ok, vas a tener, vamos a seguir hablando de armas, ¿no? Vas a tener armas 15 armas en el juego. Y para que estén balanceadas, en teoría, necesitas que ninguna tenga una ventaja evidente sobre la otra, o sea, que sean claramente diferentes. O sea, que estés tratando con armas que se comportan de maneras únicas, que no interfieren unas con otras. Sin embargo, Dark Souls, pues sí, técnicamente le levanta el dedo ahí a la teoría y dice, no, yo voy a poner un arma que está OP o un ítem que está OP para permitirle el autobalance a los jugadores. Y eso está bien raro, o sea, creo que si lo viéramos desde ese punto, uno podría juzgar a Dark Souls 2 como un juego mal balanceado, ¿no? Como un juego sin balance, como un juego que está hecho... así como, pues se me ocurrió este ítem, lo meto, se me ocurrió esta arma, la meto, y así a secas. Cuando en realidad no, creo que sí hay mucho más atrás, y sí está pensado el hecho de que esas armas sean tan evidentemente OP. Es como que el balance no existe, son los papás, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, Shovel Knight, perdón, ¿cómo se llama? Thousand Grand Spikes. Ajá, Thousand Grand Spikes. Para mí se me hizo un juego completamente injusto, desbalanceado, horrible, pero es porque yo no tenía las habilidades para poder cumplirlo y jamás le dediqué el tiempo. Pero cuando vi a gente jugándolo, fue así, es que realmente el juego está súper bien hecho, está muy bien pensado y más que estar bien balanceado, está bien medido. Están muy medidas sus mecánicas, ajá, ¿no? Y está muy medido la distancia que se desplaza el personaje, que brinca. Que tienes dos brincos, un brinco de un tal y un brinco de dos. Y eso se me hace muy padre, o sea, donde en realidad no podemos hablar de que está balanceado o no. Podemos hablar de que está bien planeado, que está bien medido y que puede ser extremadamente injusto, pero es injusto para la persona que juega. Exacto, tienes que saber a quién va tu juego. Entonces, el balance pueden ser los papás al final, en donde hasta el peor juego o el balance más espantoso que exista, si alguien le puede dedicar el tiempo, siempre y cuando el juego no esté roto y esté bien medido, puede terminar siendo bien balanceado, puede terminar estando bien balanceado para el público al que termine yendo. Es un tema bien interesante. Yo creo que, o sea, sí, creo que sobre todo cuando hablas de metajuego. Creo que, como mencionábamos hace rato, Smash es la prueba viviente de eso. Mientras Smash es un juego donde sus mecánicas están balanceadas a un nivel como interacción, o sea, a un nivel donde sabes que cada una de las interacciones que va a realizar el jugador se siente bien por sí misma y no rompe completamente hacia absolutamente el juego. Creo que se puede, o sea, tenemos ahí Smash, un juego que durante 10 años estuvo cambiando su metajuego constantemente, por lo menos cada 2 años. Y
está bien loco. O sea, creo que al final de cuentas, creo que cuando hablemos de balance tenemos que pensar más en ese balance a nivel como unitario, a decir, tengo balanceada esta arma en comparación a mis otras armas. No sé si los jugadores van a alterar el metajuego encontrando algún exploit o así. O sea, mientras tú te asegures que los personajes no van a... Mientras no tengas así como este montón de armas que ya nadie más va a utilizar. Por estar usando eso. Por estar usando esas. De hecho, creo que Dark Souls funciona en ese sentido porque no es un juego multiplayer, ahora que lo mencionas. O sea, Dark Souls, al ser una experiencia single player, pues tú como jugador, tú decides cómo es tu experiencia y tu experiencia de autobalance está permitida. Claro. Imagina que Dark Souls fuera multiplayer. Todos usarían en la RP. Y se rompería el juego. Que de hecho es lo padre, o sea, creo que en donde sí existe un verdadero balance es en el PvP. Sí, pero fíjate que, como mencionabas también en StarCraft, donde la gente se dio cuenta que era OP y solitos cambiaron el metajuego, creo que Titanfall tiene algo similar. Titanfall tiene esta pistola que apunta sola, que ahorita, si tú te metes a jugar Titanfall y te ocurre sacar esa arma y todos te van así a palacear inmediatamente. O sea, el metajuego ya cambió a decir, ese vato trae esa arma, mátenlo ya. Claro, o sea, y es que ¿qué sucede? O sea, cuando estás en PvP, no solamente estás compitiendo contra otro jugador, estás compitiendo contra tus propias habilidades. Y si el sistema se interpone entre la victoria porque el sistema está desbalanceado, tú sientes que, o sea, vas a siempre elegir el que esté balanceado, el que esté más OP de todos, ¿no? En StarCraft sucede mucho. O sea, muchos dicen que Terran es así la raza OP. Entonces todos tratan de jugar Terran porque de por sí es difícil el juego. Entonces voy a agarrar la raza que esté más fuerte para tratar de vencer a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si el juego no está bien balanceado, todos se van a ir sobre el OP porque el juego es PvP. Entonces no vas a permitir que alguien te gane. Híjole, pero no sé, ya no sé ni a dónde voy a llegar con esto. O sea, creo que sí. O sea, creo que la discusión de balance de un metajuego, o sea, de juegos ya a nivel multiplayer, sí debería estar muy, muy enfocado a dejar que los jugadores alteren solitos el metajuego. O sea, creo que, por ejemplo, esa decisión de Blizzard de, en vez de hacerla más lenta, hacerla más rápido para que su comunidad se diera cuenta de que era demasiado fuerte su unidad y solitos tomaran medidas al respecto. Creo que es una buena decisión, creo que es mucho más interesante y al final le das como un nuevo sabor al metajuego, donde pues esas cosas suceden y creo que no sé qué tan necesario hubiera sido el parche. O sea, creo que eventualmente la gente se estaba dando cuenta que estaba OP y posiblemente sin el parche también hubieran decidido hacer algo al respecto. Claro, lo que está padre es como pensar en esta situación de que el juego online está vivo y lo puedes ver mucho en la escena competitiva, ¿no? O sea, el jugador online casual, así como nosotros, pues realmente no le importa si una unidad cambió su velocidad de 1.3 a 1.4, ¿no? O sea, sí, no pasa nada. Pero tú lo puedes ver mucho en la escena competitiva. Aunque bueno, luego esos detallitos se sienten... no, sí se sienten, pero tú no le sabes sacar exploits. O sea, los profesionales realmente sabían cómo hacer funcionar que esas milésimas de segundo fueran la diferencia entre ganar o perder dinero, ¿no? en un torneo. Entonces muchos de estos balances que nosotros vemos no están hechos para el jugador normal o casual que se encuentra dentro de mi comunidad. Está hecho para la escena competitiva, en donde tal jugador en tal torneo se dio cuenta de que podías hacer un exploit en el segundo tal de animación de un personaje, ¿no? Smash, ¿no? En Smash, Entonces, ese tipo de situaciones se me hace padre pensar que en realidad estos balances se están dando a favor de que el jugador empieza a volverse tan bueno en tu sistema que empieza a dominarlo, ¿no? O sea, no domina tu juego, el juego lo dominó desde hace un montón, empieza a dominar el sistema. Y entonces empieza a sacar exploits, empieza a sacar un montón de cosas que tú no quieres que haga o que sabes que si las empieza a hacer se van a volver muy injustas. Claro. Es como la comparativa con el camping en un juego de shooters, en donde el camping pues no lo puedes evitar, ¿no? Siempre va a estar ahí, pero hay maneras en las que la comunidad lo trata de defender. Bueno, no puedes campear en un juego de estrategia, pero puedes empezar a encontrar estos pequeños exploits entre el balance del juego que te van a empezar a dar ventajas injustas ante otros jugadores. Entonces la única manera de mantener como a todos al mayor nivel es empezar a balancear el juego de maneras extrañas, donde nosotros como desde afuera, desde no siendo competitivos, vemos como irrelevantes.
pero esos pequeños segundos que le cambiaron en un torneo realmente hicieron la diferencia entre que los dos que estaban en la final pudieran competir de manera justa, ¿no? Creo yo. Pues creo que sí, o sea, pero creo que sí estamos llegando a un punto importante que de hecho se menciona en muchas de las referencias que pusimos, que el balance de un juego multiplayer a un juego single player es muy diferente. Como mencionábamos, al ser un juego multiplayer, pues el metajuego cambia, o sea, tu metajuego no depende nada más de lo que tu diseñador y el jugador decide hacer, sino decide de lo que todos los que están jugando simultáneamente deciden hacer. O sea, pasa incluso en juegos de mesa, ¿no? O sea, juegos de cartas donde dices, yo juego Magic así, y de repente te das cuenta que el grupo de amigos con el que juegas Magic tienen un metajuego muy específico, ¿no? O sea, ellos juegan de cierta manera y en el momento en que sales a jugar a otro lado dices, ¿qué onda? ¿Cómo están jugando estas personas? O sea, ¿por qué no entiendo lo que están haciendo? Y creo que es muy evidente que en juegos multiplayer pues es muy fácil ver esas tendencias, sobre todo en un mundo ya tan en línea como jugamos hoy. O sea, cualquier juego, si alguien descubre un exploit en StarCraft, es cuestión de una semana para que todos lo empiecen a usar. Entonces, se puede decir que sí compartes un metajuego con todos los jugadores de StarCraft. Y pues es un balance que se va haciendo entre todos. Dios mío, está pasando un avión. Y pues cambia mucho. En cambio, un juego single player creo que sí es más importante tomar en cuenta esas cuestiones de los game directors o estas opciones como lo hace Dark Souls, ¿no? De a través de sus mecánicas permitir al jugador cambiar el balance del juego. Y son medidas que creo que no puedes tomar en un juego multiplayer. O sea, un game director en un juego multiplayer la gente lo odiaría. Todos matarían al game Sí. director. Por ejemplo, yo tengo como una historia con el juego que estoy haciendo para Left 4 Dead es cooperativo. Ahí cambia un poquito la conversación, pero por ejemplo, imagínate que en StarCraft tuvieras un game director que dice, pobrecito, va perdiendo este jugador, déjale hecho lluvia ácida al otro. No, así, dale más dinero al otro, ¿no? Ajá, No, o sea, la gente lo detestaría intensamente, no se sentiría justo. Sí, digo que yo tengo como una situación ahí con mi juego de titulación, que es un pozo, en donde el balance en realidad pues no existe como tal, ¿no? Porque es un pozo. Claro. Pero el balance está en cada uno de los acertijos que tenga que resolver el jugador. La manera en la que los acomodas o la manera en la que se los propones es lo que va a hacer que se siente el juego justo o no. Quiere decir, cualquier acertijo que a mí se me ocurra y que yo pueda resolver, mi jugador puede resolverlo, pero no si se los pongo en tiempos equivocados. O sea, si yo pongo un acertijo muy difícil al inicio del juego y el jugador apenas está entendiendo cómo funciona o se está peleando con la manera en la que puede controlar el mundo, va a sentir el juego injusto, va a sentir el juego desbalanceado. Sin embargo, si ese mismo acertijo se lo pongo al final del juego, cuando el jugador ya resolvió muchos acertijos antes de ese, va a sentir el juego completamente justo y va a decir, sí, claro que puedo, es un acertijo difícil, pero lo puedo resolver. Vamos, es un reto. Ajá, pero mucho del interesante de esto es de que al final, en un puzzle, como en mi caso, en mi tesis, el balance tiene que ver mucho nada más como con la decisión de en qué momento le das al jugador qué acertijo. O sea, tiene que ver con la curva de Con la dificultad. curva de dificultad. Con el hecho de que no sea una cosa exponencial. Ajá, y que tampoco sea hacia abajo, ¿no? O sea, de que empiece muy difícil y después se ponga muy fácil. Sí, Pero que está padre como esa idea donde al final, pues sí, el balance o la cuestión de si es justo o no, solamente depende del acomodo, ¿no? O sea, no depende de ninguna otra variable más que de la manera en la que quieras poner los puzzles que vas a presentar al jugador. Digo yo. Sí, tienes un punto ahí. Otra de las cosas que mencionan en uno de los artículos que subimos es un artículo de Gamasutra del señor Keith Bergen, donde una de las cosas que menciona es la importancia de ver el juego de lejos. O sea, al momento que estás analizando el balance de tu juego, tienes que ver como the bigger picture, ¿no? O sea, no puedes tampoco analizar todo así como al vacío, porque pues, hablábamos de Mario Kart. O sea, uno puede ver la concha azul y de lejos y de cerquita dices es que eso está OP y eso está desbalanceado y eso está mal. Pero cuando ves el balance completo del juego, ves cómo funciona el spawn de los ítems de acuerdo a tu posición en la carrera, cuando ves el objetivo del juego, donde a pesar de eso que está OP, un buen jugador va a quedar constantemente en primer lugar, ¿sabes? Sí, pase lo que pase. Y te das cuenta que el juego no está desbalanceado, simplemente tiene elementos que vistos de cerca pueden parecer
desbalanceado. Creo que ese es uno de los pecados que cometemos muchos cuando estamos haciendo juegos al inicio, es de ver todo como en particular, ¿no? O sea, balancear las armas. En lugar de balancear las armas a favor del juego, te sentaste nada más a balancear tus armas. Entonces cuando las pones en el juego completo, pues no funcionan, porque no consideraste como todo lo demás. Los otros elementos que están en juego. Creo que ese es como uno de los grandes pecados de los que empezamos. Sí, te traen acá una buena parranda de afuera. La fiesta está buena. Ya vemos a dónde nos vamos cuando esto termine. Pero sí, o sea, creo que tienes ahí un punto muy interesante. O sea, es importante verlo de las dos maneras. O sea, creo que sí tienes que analizar arma por arma a su modo y eventualmente pues, poder alejarte un poquito, ya que lograste, según tú, alcanzar un balance a nivel micro y después salirte como al macro y ver cómo es que interactúan cada uno de los sistemas entre sí. Porque obviamente si unitariamente algo está roto, pues va a romper lo demás. O sea, pero sin embargo, creo que sí es evidente cuando estás jugando algo ya de lejos, pero si no, le hace falta algo que mueva el juego, ¿no? O sea, le hace falta algo que aparentemente desbalancee, Que le dé sabor. es que es esa cuestión del balance imperfecto, ¿no? De donde no puedes balancear perfectamente, no puede ser todo un juego de piedra, papel, tijera. O sea, no puede ser una respuesta donde tienes un 50-50 de perder o de ganar. O sea, tiene que haber un jala y estira, ¿no? O sea, tiene que haber estos elementos constantemente jalándose a diferentes lados de tal manera que se sienta un juego pues vivo, un juego... ¿Cuál es la palabra que estoy usando? ¿Déjalo? Dinámico. Complejo, dinámico. Un juego dinámico. ¿Has tenido tu experiencias en eso? O sea, en algún juego que hayas hecho, pelearte con el balance o algo así. Pues cuando estuvimos haciendo el juego de cards, batallé mucho con la velocidad de los cards. O sea, a qué velocidad iban a ir, a comparación de los enemigos, de los minions. Y por ejemplo, algo chistoso es que todos los cards se movían a la misma velocidad. Entonces, de repente llegabas a un punto donde si todos los jugadores tenían la misma habilidad para tomar las vueltas o la misma no habilidad, pues jamás se iban a alcanzar, ¿no? Y como obviamente no había roll banding ni nada así, pues de repente si un jugador se podía perder así, podía adelantar un buen. Tuve un problema con el ítem del boost, ¿no? Que estaba muy OP, o sea, dabas un boost y si no frenabas te quedabas con la velocidad acelerada de por vida. Pero fueron bugs muy evidentes, ¿no? O sea, después de 2-3 playtesting sabías que ese boost no servía. Y sí, creo que por ejemplo los tamaños de la pista, batallamos mucho con el tamaño de la pista, donde al final de cuentas decidimos que la duración de cada una de las vueltas debía ser de aproximadamente 30 segundos. Y sí, o sea, eso también alteraba mucho la velocidad de los karts, ¿no? O sea, puede ser una pista gigantesca, pero si los karts van rapidísimo. Sí, no, ni siquiera te das cuenta. O sea, por ejemplo, si ves el tamaño de una pista de F0 o de Wipeout, ¿no? Que van rapidísimo los cochecitos naves, pues sí es una pista que se ve gigante y si las recorrieras a velocidad Mario Kart te tardarías un buen. Entonces son cosas que tienes que tomar en cuenta. No sé, por ejemplo, tú, Diego, con el juego que estás haciendo ahorita, no sé si te has topado con algo así. Igual si alguien en el chat quiere compartir alguna experiencia de balance, aquí se las comentamos en vivo. Bueno, pues yo en mi proyecto he estado teniendo más bien así problemas respecto a qué tanto es un RTS, entonces tengo problemas para saber con qué velocidad mando mis unidades, cuántas y qué tan frecuentemente debo farmearlas. Claro. Y es mucho ese estira, como tú dices, ese estira y afloje de poder, o sea, medio calcular algunos números al tanteo, pero tener la ciencia cierta de por qué lo estoy haciendo y no meter números arbitrariamente. ¿Y qué onda? O sea, por ejemplo, en estas dos experiencias se resuelve todo con testeo. O sea, si pudieras tener 800 personas testeando tu juego, ¿lograríamos resolver estos problemas? No, obviamente, o sea... Sería más fácil identificarlos. Ah. Resolverlos, pues sí es una cuestión de tweaking y de estar haciendo pruebas. No, pero desde el momento en que estás pensando en tu código así lo tienes acá en la cabeza, antes de aterrizarlo ya sabes, es que aquí voy a necesitar balancear con una fórmula de tipo tal, o sea, hasta cierto punto... ¿Tienes nociones? Tener ciertas nociones de matemáticas de por qué, o sea, de cómo implementar ciertas cosas, o sea,
esto del conocimiento empírico en cuanto al balance no es realmente bueno. O sea, hay ciertos casos en los que es necesario tener los datos duros de por qué una cosa debe funcionar de cierta manera. Claro, y que es importante tener en cuenta también el... ¿Estoy buscando la cala? No, pues a la gente que va a estar jugando y cómo esperas que juegue. Target. Y sí, y al momento que estás haciendo tu código, como dices, pues hacerlo de tal manera que sea fácilmente editable, ¿no? O sea, no sé si sabes que por ejemplo la velocidad de tus unidades debería ser algo que pudieras editar en segundos y hacer pruebas. Creo que ese es el punto, ¿no? O sea, por más que tengamos los datos duros o por más que seamos empíricos, no vamos a poder asegurar que nuestro juego esté bien balanceado hasta que no lo estén jugando las personas. Porque tú ya lo ves de muy cerca. Porque ya estás completamente enviciado. Pero lo que está padre es como esta idea de saber cuáles son los elementos que tienes que balancear y que sí puedas tener acceso a ellos así lo más rápido posible, ¿no? O sea, saber que vas a balancear la velocidad, el número de enemigos, el tiempo de farmeo, tal vez la campaña, en tu caso tu juego, yo lo conozco, la cantidad de personajes que puedes meter en cada núcleo, o la velocidad de la rola, pero el chiste es como tener conscientemente, saber qué elementos son los, o qué variables son las cuales vas a estar jugando, ¿no? Sabemos que va a haber variables privadas que nadie va a tocar y que no nos importa porque son las que hacen que el juego funcione, pero va a haber variables públicas que vamos a tener que tener en la mano todo el tiempo, porque a lo mejor en una sesión de testeo no testeas con un build, testeas directamente en el engine. Y entonces el jugador te dice, es que se siente raro, no te preocupes, así estaba hecho. Te metes, cambias estos valores, a ver, pruébalo así. Ah, sí, ya se siente mejor. O incluso cancelar mecánicas al aire, o sea, darle la posibilidad al usuario de, ¿sabes qué? Quiero un modo skirmish, y en otro momento quiero, no sé, un sabor totalmente distinto del que suelo jugar. Pero todo dentro del mismo juego, simplemente modificando mecánicas que pueden darle otro sabor totalmente sí, pero distinto. creo que sí, evidentemente el testing es parte así esencial del balance. O sea, sí, antes de soltarlo al público deberías tener un balance en números. O sea, tú deberías saber que el juego no está roto en teoría. Y ya a partir de ahí sí necesitas que la gente interactúe con él, porque muchas veces van a intentar cosas que tú no habías pensado. Creo que esa onda como de permitirle al jugador segmentar tu juego y probar mecánica por mecánica, se me hace interesante, digo, es más chamba para nosotros, pero a lo mejor si el jugador dice, es que, a ver, está muy padre tu juego en conjunto, ¿no? Pero a ver, ¿qué tal se siente nada más esto, no? O sea, y a ver, quiero probar nada más spawnear enemigos y tener todo el feeling del juego nada más en eso. Está interesante como una sesión de testing en la cual le puedas presentar al jugador así como la pedacería y que ellos la armen y ver tal vez como un poquito más particular cada error que puedas tener ahí en base al balance en cada una de las mecánicas que se trabajan en conjunto. Jimena, ¿alguna experiencia que quieras compartir antes de que nos vayamos? Tenemos 7 minutos. Apenas empecé a probar los juegos, la verdad. Apenas hicimos el juego de peleas este trimestre. Entonces fue todo en processing. Por lo tanto, si un poder era demasiado fuerte, solo tenías que cambiar un número realmente. Sí, bueno, y me imagino que se estuvieron peleando más con la programación que con el balance. Sí. Pero ya hicieron un juego de mesa en algún momento. Sí, ¿No? Ah, bueno, sí, hicimos cartas. Sí, yo me acuerdo cuando hice un juego de cartas, yo sí me peleé mucho con el balance. Sí, los juegos de cartas sí peleamos bastante. Yo de verdad que con juegos físicos, tengo mi gran historia cuando estábamos creo que en tercer trimestre o segundo trimestre de un juego steampunk en tablero que se jugaba parecido a Civilizations con ajedrez y no me acuerdo qué otra cosa. Sonaba muy bien en mi cabeza. Nada ambicioso. No, realmente no era difícil de hacer, pero sonaba muy bien en mi cabeza. El chiste es de que ya lo había terminado, hice una sesión de testeo y yo dije, sí, el juego debe estar bien padre, unas partidas de 15 minutos, ¿no? Así bien intensas. Y pongo a mis compañeros a probarlo 2 horas y media y seguían en la misma partida. Estaban aburridísimos. Yo estaba dándome de tiros así de, ¿pero por qué no lo juegan? Pues es que así dices que es. Digo, sí, pero pues no lo había planeado tan bien. Y entonces fue una cosa así horrible de ver una gran idea, o bueno, en su momento lo que parecía una gran idea, deshacerse por un pésimo balance. En donde el juego yo pensaba iba a durar 15 minutos, se tardó 2 horas y media y realmente nunca acabó. ¿Y cómo puede pasar, no? O sea, que puedas tener un buen juego, un buen producto, y si no te sientas a preocuparte por el balance y nada más dejas números al azar o situaciones al azar. En mi caso fue el número tiles, o sea, el número de casillas que tenías para desplazarte en el mundo. Yo lo puse así como, pues, se me hace bien 20 y tantas.
Y bueno, si hubiera hecho 8 casillas, hubiera sido divertido. Pero como yo nada más dije que 20 y tantas era una buena idea, el juego se volvió completamente lento y aburrido. Pero sí, balance. ¿Conclusiones? Sácalo. No, el balance no existe, son los papás. Ok. Pero- Fuertes declaraciones. Pero lo que sí existe son las métricas. Y las métricas es algo que tú debes de tener muy en consideración del por qué y el para qué miden las cosas. No sabes si está balanceado, pero sabes que está bien medido. Yo diría que ante todo testeo. O sea, Testear, cualquier dolor, testear. cualquier alerta, testea y de ahí pues, saca lo que puedas, ¿no? Excelente. Jimena. Pues realmente sí es eso. El balance perfecto nunca va a existir. Realmente siempre va a haber una cosita por ahí que va a estar desbalanceada. Pero también nosotros tenemos que comprender eso y aprovecharnos de eso para crear un buen juego. Digo, como dije, antes los RPGs, el primer enemigo, que era el más poderoso, por alguna razón te decían, toma, aquí está el enemigo más poderoso, te lo aventamos cuando apenas estás empezando el juego, y ahí tú a ver cómo le haces. Claro. Y eran las batallas que tú decías, no, güey, aquí me van a matar para que haga algo. Pues sí. Salud. Gracias. Yo creo que sí, o sea, hay que aprender a diferenciar balance multiplayer, balance single player, son dos bestias completamente diferentes. Lo que puedo sugerir en multiplayer es balancear lo más posible y después dejar que el metajuego se mueva solito, o sea, darle un tiempo al juego y ver cómo es que se comporta y a partir de eso decidir, ¿no? Y no dejar de lado a los jugadores, ¿no? Porque muchas veces creo que ellos mismos pueden autobalancear el juego a través del meta, ¿no? Y en single player creo que me gusta mucho el approach de Dark Souls, de darle herramientas al jugador para que ellos mismos se balanceen la experiencia. Y pues lo mismo, ¿no? Tener mucho cuidado con el no hacer insignificantes cada uno de tus elementos por algo OP o... Y ver the big picture. Exacto. Y pues bueno, con eso concluimos el stream del día de hoy. Estuvo medio cortito, pero tenemos limitantes de tiempo porque audio. Y pues bueno, la semana que entra nos vemos. La semana que entra va a ser el último episodio de la primera temporada de Indie Swarm Talks. Mañana les avisamos cuál va a ser el tema. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo jueves. Y espero que nos vean en HD la próxima vez. Sí, y si alguien llegó tarde o lo que sea, este video a lo largo del fin de semana lo vamos a subir a YouTube. Ya con alguna imagen o algo para que nos estén nada más viendo el fondo negro y vacío de YouTube. Necesitamos imágenes. Y pues bueno, con eso cerramos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo. Y nos vamos a la fiesta. Nos vamos a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La que estoy allá atrás. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. No se olviden seguirnos en Twitter, @IndieSwarm, en Facebook, IndieSwarm, y en YouTube, en Panopticon MX. Adiós.